planos están dentro de lo que se llama la cavidad orbitaria, que ya saben que cada cavidad está formada por 10 huesos, ¿no? Todas sus paredes. Y también existe un tejido retroorbitario, que justamente va a darle estabilidad al globo ocular dentro de la órbita, pero ya viene la parte externa, sabemos que el globo presenta músculos que van a permitir justamente lo que es el movimiento. Debido a que el ojo, obviamente, muy aparte de lo que es la fisiología visual, también existen justamente algunas propiedades, como en este caso, la llamada el campo visual. Cuando uno habla de un campo visual, habla, en este caso, acerca de todo el espectro que uno puede tener durante, en este caso, las actividades de este tipo de estímulo visual. Entonces, dentro de eso, los músculos tienen una participación sincrónica en la cual este movimiento va a permitir que este campo visual sea el máximo. En el hombre, por ejemplo, el de 160 grados, que es el campo visual, y en la mujer es un poco mayor. Debido, obviamente, a la forma del macizo facial, ¿no? Y a la forma también de lo que es el plano nasal. Entonces, dentro de esta parte, este movimiento está coordinado por 6 músculos, que se llaman músculos extrínsecos. Son 6, que están formados por 2 oblicuos y son 4 rectos. Estos músculos, en este caso, los oblicuos y los rectos, van a estar inervados por pares craneales, ya lo saben, que se le llaman los nervios oculomotores. ¿Qué conjuntos son? El 3, el 4 y el 6 interno. Ahora, estos movimientos van a depender de dónde se van a localizar. Algunos están en el plano medial, por ejemplo, el recto interno, o también se llama recto medial, ¿no? El recto externo, o también llamado recto lateral, ¿no? Por supuesto, arriba, el recto superior y el recto inferior, que van a tener solamente una sola denominación. En el caso del oblicuo, el superior se le llama oblicuo mayor, y al inferior se le llama oblicuo menor, ¿ya? Todos ellos van a partir de una estructura en conjunto al fondo del globo ocular que se llama la zócula de zinc. Y en esa región, en ese anillo, ¿verdad? Un anillo tendinoso, ahí van a estar de alguna manera insertados estos globos oculares, ¿ya? Acá está lo que hemos mencionado, ¿no? Este anillo tendinoso. Ahora vamos un poco viendo, ¿no? Dentro de lo que son las características, ¿no? Entonces, estos músculos normalmente se van a insertar en lo que es la parte blanca del globo ocular. Recuerden que el globo ocular externamente tiene una túnica que se llama la túnica interna, o también llamada túnica fibrosa. En esta túnica, justamente, vamos a ver que en la parte posterior de esta estructura existe una cápsula que se llama la cápsula de Teno. Y en esa cápsula se van a insertar justamente estos músculos oculomotores. Ahora, dijimos que son 6. Que están inervados por 3, pero no es que están todos los dos, ¿no? Sabemos que no es así. Sabemos que hay un nervio, ¿no? para un músculo solamente en 2 casos. En el caso del oblicuo superior, arriba, ¿quién lo va a inervar? El cuarto par, ¿no es cierto? Porque hay que recordar, como para ir un poco siempre buscando la forma de cómo voy a recordar. El oblicuo superior está justamente en relación a una polea en donde se va a insertar. Entonces nosotros debemos recordar que las poleas en el cuerpo humano se les llama tróqueas. Y ahí que a este músculo también se le llama troqueal. Y al nervio también se le llama troqueal, ¿no? Pero ya sabemos que el sinónimo justamente de este cuarto par es, también se llama troqueal, también se le llama latético, ¿correcto? Pero en el caso del recto lateral es el llamado motor ocular externo, porque al recto lateral también se le llama recto externo. Entonces, el recto externo va al motor ocular externo. Y su otro nombre, que de repente es el que más se utiliza en los exámenes, es ¿cuál? Abducens, ¿no es cierto? Abducens, porque de alguna manera va a llevar el globo ocular hacia la parte lateral. Cuando una estructura, ¿no? se aleja de la línea media, sabemos que a eso se le llama abducción. Y ahí el término abducens que va a tener. Los otros 4 que vienen a ser ¿quién? Recto superior, recto inferior, recto medial. ¿Estamos de acuerdo? Y el oblicuo inferior, que son
4. Estos van a estar inervados ¿por qué? Por el tercer par, también llamado motor ocular común o también llamado oculomotor. Oculomotor. Hay que tener cuidado con las sinónimes para el tema de esta parte del examen. Un dato importante es que este último par que estamos mencionando, o sea, el tercero, no inerva a 4 músculos, sino inerva a 5. Este último no es un músculo extrínseco, vamos haciendo la aclaración. Por eso, acuérdate de eso, son 6 músculos, ya sabes, el cuarto par va al superior, ojo superior, el cuarto par al recto lateral y el ocular común a los 4 restantes. Entonces, ¿por qué decimos que el oculomotor no inerva a 4 sino a 5? Porque el quinto, ¿cuál es? El elevador, el párpado, pero forma parte ya de los músculos faciales, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta eso al momento de definir su función. Es más, inerva a otro músculo también, pero que no es esquelético, sino es un músculo liso. Un músculo liso que se encuentra ¿dónde? En el iris, que se llama músculo ciliar, ¿correcto? Y que eso está inervado por una rama. Recordemos que el oculomotor tiene 2 núcleos, un núcleo motor y un núcleo parasimpático, el resto, ¿cierto? Y ese es parte también del oculomotor, pero que va a ir a dónde? Al músculo ciliar. Entonces, como función propia del oculomotor, ¿cuál sería? Que inerva que 4 músculos extrínsecos, ¿qué más? El elevador del párpado y ¿qué más? El músculo intrínseco del globo ocular. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. Ahora, esto de acá, ese movimiento del globo ocular, ¿con qué tiene que ver? Te decía con 2 cosas, con el tema del campo visual, ¿correcto? Pero también tiene que ver con la sincronía de los globos oculares. Es decir, no es lo mismo mirar con un solo ojo que con 2, porque el campo visual se va a ampliar. ¿Estamos de acuerdo? Pero al estar los 2 globos oculares en funcionamiento, entonces los 2 deben tener la misma dirección. Y al tener la misma dirección, justamente eso va a producir justamente la sincronía. Ahora, cuando 2 globos oculares no van en la misma dirección, entonces estamos hablando de una desviación ocular, desviación del eje ocular. ¿Y eso cómo se le llama? Estrabismo, ¿correcto? Entonces, el estrabismo, que ya estamos viendo ahora en una patología, se produce por esa pérdida, ¿correcto?, de la sincronía de ese eje visual. Ojo, los globos oculares, si bien es cierto, escúchame bien, deben de mirar en el mismo eje, o sea, si yo miro hacia la izquierda, ¿correcto? Recuerda que cuando tú miras, hablamos de un movimiento del ojo, no de un movimiento de tu cabeza, ¿no? O sea, no, miro a la izquierda está así. No, mirar hacia la izquierda significa que vas a mover solamente el globo ocular, ¿correcto? Pero sin embargo, hay que recordar que los globos oculares pueden llegar a un mismo punto, que se llama convergencia, ¿no? Cuando tú tienes un objeto a cierta distancia y luego lo acercas hacia tu nariz, ¿cierto? En ese momento, obviamente, yo no lo veo en este momento, pero si yo pusiera mi mente o mi mirada fija en un punto, los globos oculares se van a acercar, ¿cierto? Entonces eso se llama convergencia ocular. Y la convergencia ocular me permite identificar si una persona puede tener un grado de estrabismo. Los pequeños, cuidado con eso, por ejemplo, un pequeño que ha nacido prematuro, ¿ya? Ha nacido prematuro. Y muchas veces los pequeños que utilizan oxígeno por la prematuridad. Muchas veces en los primeros meses, ya después de su alta, esos niños pueden tener, pareciera que miraran en diferentes direcciones, ¿correcto? Entonces es como un estrabismo producto del uso de este oxígeno. Pero luego que con el pasar de los días, eso de ahí se va a ir regularizando. ¿Sí? Es más, si alguien le detecta estrabismo a temprana edad, existen justamente primero algunas maniobras. No se usa, no le vas a poner a un recién nacido lentes correctores, eso no procede. Pero se hacen algunas maniobras, ¿no?, para que ese niño pueda ir. Recuerda que la visión todavía no está bien definida en los primeros meses de vida. Pero poco a poco, con estos tipos de terapias, poco a poco va a ir regularizando el eje visual.
¿ya? Obviamente de ambos campos oculares. ¿Ya? Bien. Bueno, ahí los tenemos a los músculos, como ya sabemos, ¿no? Que son 6 y que van a permitir justamente este tipo de movimiento. Aprovechando la imagen, que ya sabemos que esto de verdad es, ¿esto qué es? Una pared, ¿esa qué es? Esclerótica, ¿cierto? Entonces, en esclerótica hay que recordar que la parte anterior, o sea, la parte que está cercana aquí hay un recubrimiento, ¿no es cierto? Aquí hay una membrana vascular, esta membrana que lo va a revestir en su parte anterior, que la esclerótica se llama conjuntiva, pero la conjuntiva no va hasta atrás, correcto, solamente hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a estar ¿qué? Los órganos blancos, en este caso los párpados, y que por dentro lo revisten, es un fondo de sal. ¿Ya? O sea, la conjuntiva hace eso, ¿no? Y acá va a estar el párpado, no va a estar completo. En cambio, en la parte posterior de lo que yo te decía, ahí va a estar esta cápsula dura, se llama cápsula de Tenn, y es ahí donde van a insertarse estos músculos extensores. Estos músculos extensores. Bien, ahora recordémoslo. Sabemos nosotros que el globo ocular presenta 3 capas, o también llamadas túnicas, ¿correcto? Una túnica fibrosa, una túnica vascular y una túnica nerviosa. La túnica fibrosa sabemos que está formada por 2 estructuras, ¿no es cierto? La córnea, que es la parte anterior, y la esclerótica. Si hablamos acerca de los porcentajes, la córnea ¿cuánto representa? 1/6, y la esclerótica representa 5/6. 2. La córnea es transparente. La esclerótica, blanquecina, opaca. La córnea se caracteriza ¿por qué? Porque no es vascularizada, ¿correcto? O sea, es que avascular. Es muy inervada. Acuérdate de eso. ¿Quién inerva la córnea? ¿Quién inerva la córnea? Abril, ¿quién inerva la córnea? El trigémino. El trigémino inerva la córnea, ¿correcto? Y por eso que cuando uno coloca un algodón, ¿no? El filete dentro del ojo, eso se cierra, eso es el reflejo corneal, ¿no? Que a una persona que ha sufrido de repente un traumatismo y le acerca, si esto no cierra el párpado, obviamente ya me indica una lesión a nivel protuberancial, que obviamente de ahí nace el trigémino. Además, el trigémino, como lo hemos visto en la clase pasada, ocupa todo el tronco cerebral, porque es la rama sensitiva, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. La córnea inervada por el quinto párpado, ¿ya? Ahora, la esclerótica, como hemos visto, tiene una vascularización, pero ¿por quién? Por la conjuntiva, ¿ya? Pero no es porque internamente es una capa fibrosa, por lo tanto no tiene una profunda vascularización. Ahora, esta córnea, recordemos que es convexa. ¿Qué significa el concepto convexa? ¿Qué es convexo? ¿Se acuerdan? El concepto convexo significa que tiene una saliente fuera de su radio. Saliente. Otra cosa es que tenga una entrada. Eso es cóncavo. Pero es una saliente. ¿Ya? Es una saliente que va a estar fuera de su radio. Y esa convexidad va a tener como su función. La función de la córnea, recuerden ustedes que acá vamos a encontrar los llamados órganos de refracción, ¿ya? Entonces aquí, cuando hablamos de esta primera parte, esto de acá en la córnea, ¿estamos de acuerdo? La idea justamente de esta estructura, como es un lente, recuerden que acá
existe por dentro medios de refracción. ¿Cuántos medios de refracción tenemos? 4, que es la córnea, ¿qué más? El humor acuoso, el cristalino y todo el cuerpo vítreo. La idea, entonces, ¿cuál es? Que los haces de luz, escuchan acá, los haces de luz tengan que llegar a esta acá, a la mácula. Entonces, cuando llegan los haces de luz, llegan en todas las direcciones, van a llegar a nuestro globo ocular. Y tu globo ocular se va a tener la forma, en este caso convexa, lo que busca es llevar los haces de luz hacia un mismo punto. O sea, al punto de mayor agudeza visual, que es la mácula, debe llegar un solo haz. Pero ¿cómo va a llegar uno si al globo ocular llegan muchos? La idea es de que todos hagan un solo punto. A ese punto donde llegan todos los haces de luz se le debe llamar foco, tomando el término desde lo que es la ojo, ¿ya? Se le llama foco. Entonces el foco, ¿cuál es? La máquina, ¿correcto? La máquina. Entonces, todo ese sistema de lentes, el único que se puede modificar es el cristalino. El cristalino es un lente que está formado por proteínas elásticas. Por lo tanto, se puede ampliar o se puede reducir. ¿De qué depende? De la cercanía del objeto, de la lejanía del objeto, para poder enfocarlo de manera rápida. Entonces, los haces de luz deben llegar a través de este sistema de lentes a este mismo punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama a todo ese proceso? Se le llama refracción. La refracción es aquel fenómeno por el cual un lente desvía ese plano de la luz. ¿Para qué? Para llevarlo a un solo foco. ¿Correcto? Desvía ese plano. Se llama refracción. Por eso, cuando acá la mayoría tiene el uso de anteojos, tiene lo que se llama errores de refracción. Así se llama ese problema. Y que eso va a depender justamente de dónde está esa alteración, ya sea por un problema en uno de los lentes, ¿ya? O sea, realmente por el diámetro anterior-posterior. Claro, el globo ocular no es exactamente esférico, ¿no? Pero tampoco tiene esa forma, ¿no? Es decir, algunos tienen un globo ocular mucho más alargado. Y mientras más largo sea ese globo ocular, la luz no va a llegar adecuadamente, ¿correcto? Y viceversa. Si ese diámetro fuera más corto, y imagínate que este plano esté más antes, correcto, sería más corto, entonces también habría un error de refracción. Entonces, los globos oculares ya tienen algún grado de error, pero cuando tenemos dos campos visuales, se corrige. Entonces, si ya sabemos que la córnea es un lente que permite la refracción de la luz, entonces, ¿qué sucede en la córnea para que se genere un problema visual? Bueno, esta convexidad, porque te lo acabo de decir, esta convexidad puede tener irregularidades. Es decir, debe tener una forma en que los radios, hablemos de esto, ¿qué es un radio? Es decir, desde un plano, las distancias que van a tener que ir hasta la córnea deben ser iguales. Ya saben que el radio, ¿qué es el radio? ¿Se acuerdan o no? El radio es la mitad del diámetro, ¿cierto? Ese es el radio. Entonces todos los radios deben ser iguales. Pero hay personas que tienen diferentes diámetros, pequeños, pero que al final le van a dar una irregularidad a la córnea. Entonces, cuando la córnea tiene una convexidad que no les permite tener los radios iguales, entonces la persona va a empezar a tener ya no un foco, ya no produce un foco, sino produce más de uno, ¿correcto? Entonces al tener más de un foco, se van a formar dos imágenes cercanas, pero la persona lo va a traducir como una visión doble. Y como te dije, hoy no viene a quedar como dos. Entonces, si va a tener problemas en ambos, va a tener justamente ya visión borrosa. Entonces, esa frase que la persona menciona, visión doble y borrosa, no es otra cosa más que astigmatismo. ¿Ya? Entonces, el astigmatismo es un
un error de refracción. ¿Por qué? Porque hay problemas en los diámetros, en los radios de curvatura de la córnea, ¿correcto? De la córnea. Y ya sabemos que eso se corrige con un tipo de lentes. ¿Cómo se llaman los lentes con los que se corrige el astigmatismo? Cilíndricos, ¿correcto? Lentes cilíndricos. Con eso se puede corregir justamente. Ahora, otra cosa que no hay que olvidarnos: cuando a una persona le hacen una medición de la agudeza visual, ¿estamos de acuerdo? La agudeza visual tiene lo que se llama un índice de refracción, que obviamente el índice de refracción no se puede medir, por si acaso, con la famosa lámina de Snell. La lámina de Snell, obviamente te da un cálculo, habrás visto, ¿no?, que la visión normal es 20 sobre 20, ¿no? Pero cuando esta piensa aumentar 20 sobre 40, 20 sobre 60, ¿no?, eso se ve en la práctica, entonces te está diciendo que hay un fallo en la agudeza visual. Solamente que el detalle es que hay que entender que la curvatura, si es que recordamos, no vamos a meternos a geometría por si acaso, pero cuando uno habla, recuerden ustedes que, por ejemplo, imagínate una circunferencia, ¿no? Y yo tomo un punto A de la circunferencia y un punto B. Entonces, ¿cómo se llama toda esa distancia AB? Este es A, muchachos, y este es B. ¿Cómo se llama esta distancia B? Es geometría. Esa es la longitud de A. Longitud de A. ¿Sí? Entonces, para que vean que cuando, o sea, porque uno dice, ¿de dónde sale ese repito 20 sobre 20 sobre 40? Para poder hacer esas mediciones hay que entrar un poco a esto, ¿no? Claro, no vamos a hablar sobre eso porque, digamos, no nos corresponde, pero por lo menos se trata un poco de entender, ¿no?, de alguna manera estas constantes que se utilizan, de dónde nacen, de dónde salen, ¿no?, para poder un poco, claro, ir al análisis, digamos, real de esa medición. Porque no solamente es hacer una medida y leer letras hasta qué tamaño de letra leer, ¿no?, sino que deberíamos entender un poquito más. Bien, entonces decía, eso se llama el índice de refracción, y el poder de refracción se mide en las llamadas dioptrías, así se llaman las unidades, ¿ya? Por eso es que una persona, cuando tiene y le hacen justamente una indicación sobre la medida que tiene, esa es la medida que tienes que corregir, ¿correcto? Entonces yo tengo, doctor, en el derecho 2.5. ¿2.5 qué? Dioptrías, que son esas unidades que me faltan corregir, ya sea por un aumento. Es raro encontrar. ¿Alguien tiene acá hipermetropía? ¿Alguien? Hipermetropía en ambos ojos. ¿Ah? El derecho, ¿no? Hipermetropía, ¿no? Pero la mayoría, lo más común es ver, ¿no? De ahí que lo otro, la otra prueba que normalmente se hace, aparte de la lámina, ¿no?, lo que se hace, muchachos, cuando yo te pregunto, cuando yo le digo a una persona que lea, muchachos, tienes una persona, ¿cuántos metros de distancia debe haber? ¿Cuántos metros de distancia para hacer la? 6 metros. Ojo, pero lo podemos cambiar a 5, lo podemos cambiar a 3, pero para eso se hace el cálculo, ¿ya ves? Esa es la parte matemática que yo lo puedo corregir. ¿Bien? Ya no es que 6 chiquito, ya no lo puedo hacer, sí se puede, pero hay que hacer el cálculo para eso. Escúchame, y la pregunta es, ¿y qué mides ahí? No, cuando tú le pides a la persona que lea las letras, ¿qué mides? Nada más así, le falta un apellido. La Agudeza visual de lejos, claro, de lejos. Porque ¿cómo yo evalúo la agudeza visual de cerca? ¿Cómo yo evalúo la agudeza visual de cerca?
puede. Se supone que yo puedo tener un problema visual, ¿correcto? Está bien, ¿no? Oye, lee lo que dice yo, ¿no? Claro, ¿no? Pero si la persona no debería tener un problema visual de ser, ¿correcto? De ser. Entonces se le pide a la persona que haga una lectura, ¿correcto? Con un libro cercano, ¿no? A su distancia donde debe ser, y tiene que tener una lectura correcta para poder entender. Ahora, que ya de cerca no vea, de esa otra vaina, ¿no? Porque normalmente la miopía es un problema de defecto visual que de lejos, de cerca debe ver bien, ¿correcto? Cosa que en la hipermetropía es al revés, ¿correcto? Entonces ahí desde pequeño no puede darse cuenta de esa lectura. La persona tiene que tener facilidad de leer un texto, ¿correcto? A la distancia más cómoda de la que se encuentren. Por ejemplo, ahí donde están sentados, deberían leer el texto que está en sus carpetas con total facilidad. Que no hay esa facilidad, entonces estamos viendo un problema visual de ser. Visual de ser. Bien, seguimos. Ahora, entonces la córnea tiene esa particularidad. Hemos dicho que es que un sexto anterior, avascular, ricamente inervada. ¿Por quién? Por el quinto par. ¿Qué más? Convexa. ¿Qué más? Y es un lente de refracción. ¿Correcto? Que lo que hace, como hemos dicho, es desviar el plano de esas ondas de luz para formar un foco. ¿Dónde? ¿Dónde debe formar el foco? En la mácula. Recuerda que el concepto mácula es el punto de mayor agudeza visual, pero la mácula está dentro de una depresión. Esa depresión en la retina se llama fobia. Fobia es la depresión, pero dentro de la fobia está la mácula. Y la mácula se caracteriza ¿por qué? Porque es la zona donde se encuentra la mayor cantidad ¿de qué? La mayor cantidad de conos, correcto. Conos, correcto. Porque obviamente son estas células, ¿no? Los fotorreceptores que son para la visión de colores. O sea, abundan más a nivel de la mácula. Ahora, la parte de lo que es la esclerótica, su función básicamente es una función mecánica, es decir, sirve como medio de inserción, nada más. Y obviamente también tiene una función protectora, porque obviamente es la que va a recubrir la mayor parte. Un dato importante, la esclerótica está perforada, no olvidar eso, en su parte posterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el nervio óptico. ¿Ya? Por el nervio. Bien. Otro detalle que tenemos acá es que dentro de esta túnica fibrosa, recordemos que acá la córnea y la esclerótica van a formar acá una unión que se llama la unión esclerocorneal. ¿Y por qué se caracteriza esa unión esclerocorneal? Porque en su diámetro, ¿no? O sea, esto, imagínate acá, se supone que, yo te pregunto, ¿qué estoy mirando acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El iris. Yo veo el iris. La esclerótica no se ve porque es que transparente, ¿no es cierto? Pero la córnea está acá, ¿o no? Aquí está la córnea, delante del iris, ¿no es cierto? Ahí está. Y la esclerótica es lo que llamamos el blanco del ojo, ¿no? Entonces, aquí en este borde, muchachos, aquí en este borde, vamos a encontrar la unión esclerocorneal. ¿Y por qué se caracteriza esa unión esclerocorneal? Vamos a hacer lo siguiente. Miren acá, a nivel de lo que viene a ser la túnica media, como vamos a revisar de acá, en esta región están ¿qué? Los procesos ciliares. ¿Y qué son los procesos ciliares? Los que van a producir humor acuoso. Pero, ahí viene el detalle, este humor acuoso se produce, esta parte se llama cámara posterior. Pero recordemos que el globo ocular tiene una cámara anterior, ¿no es cierto? Entonces el líquido que se forma aquí, estando en la cámara posterior, pasa a la cámara anterior. Pero ¿por qué pasa? ¿Quién separa la cámara anterior de la cámara posterior? El iris. Pero el iris tiene una abertura, la pupila.
Entonces, a través de la pupila va a pasar ese humor acuoso a la cámara anterior. Y en la cámara anterior, la que de alguna manera se entiende, porque alguien dirá, pero ¿por qué tiene esta forma la córnea? En realidad la forma lo determina ¿quién? El humor acuoso de la cámara anterior. No olvidar, la cámara anterior está acá. Entonces, esta cámara va a generar una presión. Entonces, todo líquido, ya sabes, ¿de dónde proviene todo líquido corporal? Normalmente viene a ser un filtrado de plasma sanguíneo. Cuando tú dices, ¿qué es la orina? Un filtrado, ¿sí o no? ¿De qué? De la orina. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Un filtrado del plasma sanguíneo. Entonces, normalmente los líquidos corporales son filtrados. Lo mismo va a pasar con el humor acuoso, es un filtrado. Entonces, ese filtrado tiene que pasar, si se forma en un lugar, tiene que drenarse. Si circula, todos los días, ¿correcto? Entonces, si se formó en la cámara posterior, luego por la pupila va a la cámara anterior, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, de la cámara anterior, ¿a dónde se va? Se va a ir a un conducto que está en la unión escleroportera y que se llama conducto de Schlegel, ¿correcto? Conducto de Schlegel. Ese es el conducto que lo que hace es drenar ese humor acuoso. Ahora, como pueden ver, esa unión es muy delgada y esa unión, lamentablemente, se puede obstruir, ¿sí? Entonces, candidatos acá a hacer ese problema, personas expuestas a hidrocarburos. ¿Qué es eso de ahí, no? Hidrocarburos no son otra cosa que sustancias que muchas de ellos son aromáticas. Huelen bien, terocan, algo así, ¿no? Terocan, resinas, ¿no? Esmaltes, ¿no? Todas esas sustancias son justamente aromáticas. Entonces, las personas que están más expuestas a eso, normalmente los que pintan, los que venden pinturas, ¿no? Los que trabajan en astilleros, entonces, o expuestos de repente los soldadores, expuestos justamente a estas partículas, lamentablemente obstruyen y ellos van generando justamente este problema, ¿no? ¿Qué? El aumento, o sea, si esto no circula, esto no va a drenar, se va a acumular, ¿sí o no? Este líquido. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Que se acumula. Recuerden que un globo ocular tiene un líquido y todo líquido produce una presión. O sea, todos tenemos presión intraocular, sí, todos. Recuerden eso, ¿no? Todos tenemos presión intraocular. ¿Hasta cuánto es lo normal? Hasta 18, ¿correcto? Pero si esto pasa, se aumenta, entonces ya viene el problema de ¿qué? Glaucoma, ¿correcto? Glaucoma. Lamentablemente el glaucoma no es algo que genere un dolor a primera impresión, o sea, es progresivo. Y la persona se va acostumbrando a esa disminución de la agudeza visual. Cuando ya la persona lo quiere detectar, ya el glaucoma está avanzado. La mayoría de personas que lo detectan a tiempo usan gotas, ¿no? Y eso va a provocar obviamente son hipotensores de la presión intraocular, y eso va disminuyendo y se puede regularizar. Pero cuando ya es muy crónico, muy avanzado, lamentablemente puede haber pérdida total de la agudeza visual. Pregunta: ¿cómo se llama la pérdida total de la agudeza visual? Ceguera. No, no es ceguera. Se llama amaurosis. Pérdida total de la agudeza visual. Una de las causas de la amaurosis. ¿Ya? Muchachos, entonces, ya tenemos definido entonces parte de esa túnica. Vamos con la segunda túnica, que es la túnica acá, la túnica vascular. La túnica vascular tiene varios componentes. Entonces aquí, inmediatamente debajo de lo que es la esclerótica, nosotros nos vamos a encontrar con el segmento de la túnica vascular de mayor tamaño, que viene a ser aquí la coroides, ¿no es cierto?
que la coroide no es otra cosa que una membrana nutricia que está en medio de dos capas. O sea, entre la retina, que es el amarillo, y entre el estriol. Entonces, son vasos nutricios que van a darle la nutrición específica a la parte del globo ocular a través de la mayor parte, ¿no? Recordemos que son los 5 centros de esta región. Pero se va a continuar hasta el punto donde el cristalino tiene, obviamente acá, un ligamento suspensorio, ¿correcto? Entonces, dentro de este ligamento suspensorio que se llama la zónula de zinc, en este segmento está, primero, una cosa es el cuerpo ciliar y otra cosa son los procesos ciliares, ¿correcto? Los procesos ciliares, yo te mencionaba, producen el humor acuoso, ¿no es cierto? Y por supuesto, en la parte ya más anterior, como puedes ver acá, toda esta región, esto viene a ser que el iris, que sigue siendo, miren acá, es vascular, zona vascular, pero acá es una zona muscular. El iris está formado por músculos que lisos. Pero recuerden algo, el iris tiene doble disposición. Es decir, hay una disposición circular, ¿sí? Y hay una disposición radial. Acá lo podemos ver, mira. Acá se puede ver. Mira, aquí se puede ver claramente esta disposición, ¿no? Esta disposición se llama radial, ¿sí? Estas se llaman las fibras radiales de quién? Del iris, ¿ya? Del iris. Pero, mira acá una cosa. O sea, si nosotros lo vemos de esta manera, mira acá. Entonces nosotros vamos a ver que desde la pupila, ¿ya? Mira acá. Desde la pupila se forman estas fibras, ¿ya? Estas serían las fibras radiales. Pero por fuera vamos a encontrar a las fibras, lo que ya te mencionaba, ¿no? Circulares. Entonces, las radiales, las de acá, estas serían las radiales. Cuando se contraen, recuerden ustedes que acá la fibra se fija abajo se fija. Y cuando tira, hace esto. Abre la pupila, ¿sabemos o no? Por lo tanto, las radiales están en relación al sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque su contracción me va a producir ¿qué? Midriasis. ¿Estamos de acuerdo o no? Midriasis. En cambio, las de acá, las circulares, estas de acá serían las circulares, lo que hacen cuando se contraen, ¿qué es? Disminuir el diámetro pupilar. Entonces, esto de acá va a estar en relación con el sistema nervioso parasimpático porque produce miosis, o sea, disminución del diámetro pupilar. Eso es lo que hace normalmente el iris, ¿correcto? El iris. Ahora, ojo, el iris tiene una abertura central que se llama pupila y se supone que las pupilas deben ser del mismo tamaño. Pero hay personas que tienen diferente tamaño, ¿no? Sobre todo en estado patológico, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Anisocoria, correcto, anisocoria. Diferentes diámetros pupilares. No olvidar ese detalle, ¿no? La anisocoria. Lo otro está, ¿en qué casos podemos encontrar midriasis? Primera causa de midriasis, causa fallecimiento, ¿no? El fallecimiento de midriasis. En crisis diabéticas, la persona hace midriasis. En intoxicaciones por cocaína, hace midriasis. Y lo otro que es miosis, que es lo que más comúnmente vemos, es en intoxicaciones por órganos fosforados. ¿Qué son los órganos fosforados? No son otra cosa que los insecticidas que se usan para fumigar. Entonces, las personas que trabajan en cultivos, no sé si han visto cómo fumigan, se colocan atrás como una mochila, ¿cierto? ¿Han visto?
Y obviamente tiene que tener un EPP, o sea, un equipo de protección. Lamentablemente estas empresas a veces. Entonces, cuando lo utilizan, ahí viene el detalle. El simple hecho, imagínate, porque hay mujeres que trabajan ahí, el simple hecho de mojarse el cabello ya te puede producir el cuadro. ¿Ya? O si se ha fumigado un lugar, ¿estamos de acuerdo? Y la persona se le ocurre llevar su comida, ¿no es cierto?, en ese lugar y comerlo, la vida, pero no está en contacto, simple, está en el piel. Y ese simple hecho de ingerirlo, entonces la persona primero hace sintomatología gastrointestinal, o sea, náuseas, vómitos, correcto. Pero ya esto es lo más sencillo. Lo más complicado es cuando ya la persona hace fasciculaciones, los músculos se empiezan a movilizar, sudoración, cae la presión y empieza a haber pupilas mióticas, o sea, en relación a lo que estamos hablando. Entonces, pupilas mióticas es un clásico ejemplo de ver en una persona que tiene intoxicación por órgano fosforado. Así se le llama a estos productos que se utilizan en las fumigaciones. Bien, ahora, pregunta, si lo que vemos es el iris, ¿cierto? Pero delante, ¿quién estaba? La córnea, que es transparente. La pregunta es, cuando yo veo acá, ¿qué estoy observando? Acá. Aquí. ¿Qué estoy observando? Pues si estoy viendo la pupila, ¿cómo vas a ver si la pupila es un espacio, ¿no? O sea, pero entonces, ¿por qué se ve negro, no? Obviamente por dentro, ¿no? Desde lo que estás observando. Entonces, el tema de ver una pupila negra, por así, ahora ahí sería entre comillas, porque hay que ponerlo de esa manera, una pupila negra es lo normal. O sea, nosotros empezamos a ver, algunos seguramente tendrán un tono de color, ¿cierto? Pero el tono de color es del iris. Pero la pupila siempre es negra. ¿Cuánto cambia la pupila? Cuando lo que está por dentro, que es que el cristalino, recordemos. Ahora vamos al cristalino. El cristalino, entonces ya sabes que está en ese punto medio, ¿cierto? Sería, a ver, si yo te preguntara, si te digo completar lo siguiente, el cristalino es el límite posterior de cámara posterior. ¿Quién está en medio de las dos cámaras? El iris. Entonces, entre la córnea y el iris, cámara anterior. Entre el iris y el cristalino, cámara posterior. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quién separa las dos cámaras? El iris. ¿Quién los comunica? La pupila. ¿Correcto? Ten cuidado ahí. Entonces yo te decía, ¿qué era el cristalino? Era un lente bicóncavo o biconvexo. Biconvexo, correcto. Constituido por proteínas que transparentes y elásticas. Tiene esas dos propiedades. Ahora, transparentes obviamente ya sabes por qué, ¿no? Porque es un órgano de refracción, la luz tiene que pasar. Y lo otro porque es elástica, porque es un órgano de acomodación al momento de hacer el enfoque visual. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que esas fibras o esas proteínas, perdón, con el tiempo se van perdiendo su elasticidad. ¿Correcto? Entonces, hay personas que no usan lentes, pero que para poder observar usan la mano a cierta distancia, ¿no? Entonces, cuando tú le enseñas a una persona adulta mayor una foto, ¿no? Abuelito, ¿y con quién estás aquí en esa foto? Mira, así, ¿no? O sea, él lo pone porque ya no puede, su eje se perdió. Él ve, pero lo ve a una distancia. Su foco está a una distancia. Entonces, eso se llama presbicia. La presbicia es la pérdida de la elasticidad, ¿correcto? Pero cuando ese cristalino se hace opaco, ¿correcto? Opaco significa blanquecino, entonces eso es una catarata. Entonces, tú te vas a encontrar con varias personas
No solamente lo normal, digamos, lo normal, entre comillas también, es ver adultos mayores con pupilas blancas, ¿no es cierto? Que la pupila blanca ya te indica que una sospecha de catarata, es una sospecha de catarata. Pero ver jóvenes, también hay, por si acaso, cuidado porque ya la diabetes ya se presenta a tempranas edades y la diabetes produce retinopatía diabética, ¿no? Entonces, personas que también pueden haber tenido traumatismo, ¿no? Doctor, me caí de cabeza. Y alguien debe decir, ¿qué tiene que ver que se haya caído de cabeza? Y sobre todo en la parte occipital. Alguien debe decir, ¿cayó acá y por qué le afectó acá? Porque hay que recordar que el área visual primaria, ¿correcto? ¿Cuál es el área visual primaria? 17, ¿correcto? Y esa pregunta se ha caído en el examen. Claro, porque hay área de asociación en la 18 y 19. Pero ya no te va a acordar de esas cosas que te causan estragos en tu vida. Mira acá. Entonces, esto es lo que uno va a repetir en un examen. Por eso, o sea, todo lo que estamos observando acá es lo que normalmente en un examen de salud ocular, entonces no solo es medir la agudeza visual, sino que hay que observar, y es lo que estamos aliándonos el tema de párpados, ¿no? Que en párpados también hay algunas alteraciones. Listo, entonces, eso respecto a lo que es el cristalino. Ahora, un detalle, ¿no? Cuando una persona ya tiene, lo más común que una persona tenga en el globo ocular visible, ¿cuál es? El terigio, o sea que la carnosidad. Sin embargo, deben de saber ustedes que el terigio se forma ¿dónde? A veces en la esclerótica o a veces afecta también a la córnea, correcto. Pero ¿qué pasa si el iris, si la carnosidad invade a la córnea? Entonces aquí viene el detalle. Esto de acá tiene una elasticidad y se va a perder esa elasticidad. Entonces la persona ya no va a tener un enfoque adecuado y empieza a ser también visto borrosa. Pero el comentario ¿cuál era? Que cuando te operan esta parte, ¿qué te he dicho yo? Que esta es una membrana que habla ricamente vascularizada. Por eso es que el dolor en una cirugía de terigio es alto. Tienes que estar echando vueltas, pero a cada rato. En cambio, cuando la persona lo operan de catarata, al siguiente día le sacan el parche. Está feliz, con su lente negro, de sol, no. Pero lo de acá no. La carnosidad o terigio sí es muy doloroso. Pasa hasta cerca de una semana para que la persona ya pueda acostumbrarse, porque en realidad probablemente el dolor y debido a esa vascularización. ¿Ya? Vascularización. Seguimos. Bien. Bueno, ya hemos hablado acerca de eso. El nervio, bueno, ya hemos hablado. Acá dice la córnea está inervada por quién. ¿Y quién es el nervio encefálico? El trigémino. V1. V. ¿Sí o no? V1, ¿sí o no? ¿De quién? El trigémino. Recordemos que el trigémino, la rama sensitiva, después de que llega a lo que se llama el ganglio de Geyser, ¿no es cierto? El ganglio de Geyser se divide en tres ramas. La V1, rama oftámica, la V2, rama maxilar y la V3, la rama mandibular. Y esta mandibular va acompañada de otro. Chicas, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro? El otro es la rama motora, la rama motora que va a ir ¿a dónde? A los músculos mastigadores. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque recordemos que el trigémino tiene rama motora, que es un nervio mixto, ¿cierto? Pero su rama motora acompaña al V3, Bien, seguimos. Bueno, eso ya lo hemos hablado. Bueno, ahí están las dos cámaras, acá está, ¿no? Acá se ve con más detalle, ¿no? En la unión esclerocorneal, lo que te había mencionado, ¿no? El conducto, el canal de Schleck, ¿no? Por donde, ¿qué pasa acá? ¿Qué función tiene el canal de Schleck? Drenar el humor y los procesos ciliares que también se ven
con mucho más detalle también, porque hay que recordar que son estructuras que, como ves acá, tienen un componente vascular. Recuerda que la túnica se llama vascular. Y esto de acá, ¿qué va a permitir? El ultrafiltrado de plasma para poder formar, en este caso, el humor acuoso. La mayoría de ultrafiltrados se caracterizan porque su pH es casi neutro. Pregunta, ¿cuándo el pH es neutro? 7. Si tú evalúas cuánto mide, por ejemplo, el pH del humor acuoso, 6,9. La saliva, 6,9. Salvo otros fluidos como el gástrico, por ejemplo, que puede llegar a 3, ¿no? Es bastante ácido, ¿no? Es distinto ahí. O la orina, que cuando también, dependiendo de la alimentación, puede llegar hasta 8, alcalina, ¿no? Pero acá normalmente los filtrados que se producen acá, el articular también, es normalmente cercanos a 7, ¿ya? pH casi 9. Bueno, más de lo mismo también, chicos, ahí. Ahí está la circulación, ¿no? Para poder ubicarnos, como te decía, esto sería la cámara que posterior, ¿no? ¿Cierto? Pasa a través, acá estaría el otro segmento, ¿no? Esto sería la abertura, este es el iris, ¿no? Esta sería la pupila y va a pasar a la cámara anterior. Y por supuesto, entrando en la cámara anterior, pasa hasta el ángulo del esclero córneo. Bueno, ahí está un poco también lo que te mencionaba, que dentro de lo que es la parte ya de los párpados, nos vamos a encontrar justamente con unas glándulas sebáceas que se llaman en este caso las glándulas de Megonia, ¿no? Y las glándulas de Megonia van a estar localizadas en una región del párpado que se llama el tarso. Por eso algunas veces se llaman glándulas tarsales, ¿ya? Glándulas tarsales. Y obviamente su inflamación nos produce definitivamente esta patología clásica, ¿no? Dolorosa también, ¿no? Que viene a ser ¿qué? El chalazo, ¿ya? Normalmente, Megonia es chalazo. Mira el consuelo. La inflamación de la glándula de Megonia se llama chalazo. Y el orzuelo que viene a ser la inflamación de qué glándula. Dice que no es excelente por acá. Las glándulas de Moll. Las de Moll son las que van a producir justamente este consuelo. Y ambos son procesos, en este caso, inflamatorios. Bien, vamos ahora con el tema, muchachos. Ahí está también el orzuelo. Cuando tú observas, miren acá, observas una de las cosas importantes, ya hemos visto ambas túnicas, pero cuando tú observas lo que se llama el fondo de ojo, eso es un detalle, no olvidar. Por ejemplo, todo paciente diabético, al año de diagnóstico, ya se le tiene que hacer una referencia independiente que te diga que tiene problemas visuales, no importa si los tiene, con más razón. Pero independiente de eso, él al año se le tiene que hacer una referencia con el oftalmólogo. Porque no mirar, la diabetes es una enfermedad de qué? Que le dice la vez pasada, de vasos sanguíneos. La afectación propia de la diabetes son vasos sanguíneos. Entonces los vasos retinianos, por así decirlo, están dentro de ese espectro de afectación. Entonces lo que se busca es detectar a tiempo una retinopatía diabética. ¿Correcto? Para obviamente actuar en el caso de que ya se haya producido la enfermedad. Entonces, ¿cómo se llama ese examen? Examen de fondo de ojo. Y en ese examen de fondo de ojo, ¿qué es lo que observas? Por supuesto, a la retina, pero específicamente a los vasos retinianos, al nervio óptico, pero también vamos a encontrar a esta región de acá que viene a ser la mácula. No olvidar algo, ¿no? ¿Cuál? Que la mácula no se localiza al mismo nivel del nervio óptico. Es decir, acá, muchachos, mira, tus globos oculares, un poco para que me entiendas, miren acá, tus globos oculares tienen esta forma. Acá estaría tu otro globo ocular, miren acá estaría tu otro globo ocular. Pero recuerden ustedes
que de esta región van a ser ¿quién? El nervio óptico, ¿o no? ¿Y los dos nervios ópticos se van a unir o no? Sí, se van a unir en lo que se llama ¿qué? El quiasma óptico. El detalle es el siguiente. Acá viene el cambio. Cuando uno observa, miren acá, los haces de luz, escúchame, los haces de luz van a ingresar acá, observa, ¿sí o no? Recuerda que los haces de luz deben llegar en diferentes direcciones, ¿o no? Pero, el sistema de lentes lo que hace es llevar esos haces a un solo foco. Entonces, yo te he mencionado que acá está la retina, ¿sí o no? Y la retina hace esto, ¿no? Ahí, miren acá muchachos, ahí viene. Observa, esto que yo voy a colocar de rojo, esto es la retina. ¿Está bien o no? Esa es la retina. Pero el detalle, miren acá, el detalle es que los haces de luz, miren acá, van a llegar aquí. O sea, este es el detalle. Los haces de luz llegan aquí, miren, acá. ¿Qué es esto que está apuntando la flecha? La mácula. La mácula. Ahí llega todas los haces de luz. Pero a pequeña distancia, quiero que veas acá, a pequeña distancia de la mácula está lo que se conoce como el punto ciego. Y el punto ciego es el momento en que nace todo este nervio, que se llama el nervio óptico. ¿Correcto? Entonces, en un fondo de ojo, tú observas a ambos, pero, ahora no sé si pueden observar que aquí hay una zona que está, no sé si desde el fondo se puede ver, que está un poco más oscura, ¿sí o no? Toda esta zona, ese es la mácula, la mancha. Pero al lado de él se encuentra el nervio óptico. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí no se forman imágenes, porque aquí es el punto ciego. Desde que tú ves el nervio óptico, estás hablando del punto ciego, ¿correcto? Pero este es la zona de mayor agudeza visual. ¿Ya? No lo vayas a confundir. Ahora, ¿y qué es la membrana de Bruce? Que está ahí también, aunque es más anatomía eso de ellos. ¿Qué separa la membrana de Bruce? Ahí está. La retina de la coroides. Correcto. Ten cuidado con eso, porque hay que recordar que la coroides y la retina están adyacentes. Correcto. Pero recordemos que tiene doble naturaleza. Entonces la membrana de Bruce, ese es el límite entre esas dos túnicas. Y acá podemos ver justamente la presencia del nervio óptico. No olvidar que el nervio óptico no solamente es una estructura, quiero que veas estas fibras. La retina tiene 10 capas, por si acaso, 10 capas celulares, eso lo habrás visto en el inicio. Pero dentro de esas capas vas a encontrar a las llamadas células ganglionares. Pregunta de examen, ¿no? Células que constituyen o forman el nervio óptico con las células ganglionares. Es lo que ves acá, justamente en amarillo. Y esto que ves acá son los vasos retinianos. A la arteria se le conoce de manera específica como la arteria central de la retina. ¿Correcto? La arteria central de la retina. No vayas a olvidarlo. ¿Y de dónde deriva la arteria central de la retina? ¿Rama de quién? ¿No viste esa parte de verdad? ¿Seguro? A ver. Ya, seguimos, ¿no? Mira acá. Ahora, la retina no está así como la capa vascular, no va hasta adelante, ¿no? La retina solamente termina aquí, muchachos. Ahí termina y acá también, hasta ahí nada más está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. O sea que acá no hay retina, no, nada que ver. Aquí nada más. Entonces, si nosotros lo cortáramos desde este lado, vamos a ver que aquí hay una circunferencia, ¿no? Una línea desde donde nace la retina. Entonces, a ese punto, desde donde inicia la retina, se le llama hora serrata. ¿Correcto? Lo que dice arriba, ¿no? La hora serrata es el punto de inicio, ¿correcto? De la retina. ¿Ya? El punto de inicio de la retina.
Y acá también lo podemos en este caso identificar, ¿no? Más que todo por el tema de los procesos ciliares. Esto es otra imagen, ¿sabes? ¿No? Ya vaya. Bueno, ya hemos hablado acerca de los oculomotores. A mí, ya, oye, de veras, si nosotros nos hablamos de la vía, ahora vamos a la cosa que nos gusta, a la vía. ¿Cómo es que estas células, correcto, van a ir? Se supone que acá estamos hablando de la primera neurona. Por ejemplo, ubíquete en el músculo oculomotor. Ya sabes a qué músculos van, ¿no? Ahora, estas fibras lo recogen y ¿hasta dónde van a ir? Tienen que ir hasta el núcleo del oculomotor. ¿Y dónde está el núcleo del oculomotor? El núcleo. ¿En qué parte del tronco cerebral está? Meses. Tercer parte. Ya, espérate, no te... Y del mesencéfalo, ¿a dónde va? ¿Cómo se llamaba esa parte del tálamo? Geniculado lateral. Luego, pero el núcleo geniculado está bien, todavía estamos en el mesencéfalo, todavía estamos en el mesencéfalo. ¿Y de ahí dónde va? Va a ir al tálamo. Pero en el tálamo, ¿qué encontramos? El núcleo ventral posterolateral. ¿Y desde el tálamo a dónde va? Si el movimiento al área, ¿qué área? Número 4, al área 4, ¿estamos de acuerdo o no? Al área 4, ¿sí? A través de unas fibras que se llaman fibras tálamo-corticales. ¿Está bien o no? Tálamo-corticales hasta el área. La pregunta es, ¿y si fuera el sexto par, abducens, doctor, ¿estamos en qué músculo? Recto lateral. Esta fibra tiene que ir al núcleo del abducens, que se encuentra ¿dónde? ¿Dónde está el origen real del abducens? Ese es aparente. El origen real está en la protuberancia. Ahí lo vas a encontrar. ¿Y de la protuberancia a dónde se va? Igual, ¿a qué núcleo? No, antes de eso. Ganglio geniculado, ¿qué? Lateral. Y después al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y después al área 4. Esa es la vía motora para esto. O sea, acá no te van a apuntar esa vaina, ¿no? Sino hay que seguir el trayecto de esas vías, ¿correcto? Esas vías motoras para los movimientos oculares, ¿ya? Movimientos oculares. Bueno, ya hemos hablado de las cámaras, eso también. La capa vascular igual también, muchachos. Vamos a hablar más de lo que hemos pasado, ¿no? Bueno, entramos a la retina, muchachos. ¿Qué ves? ¿Qué era esa? Sí, ya ahora ya. Bueno, y a nivel retiniano, como ya te mencionaba, hay una serie, pero desde el punto de vista fisiológico, obviamente no entramos a tallar ahí. Normalmente nos tenemos que dar con los fotorreceptores. Y los fotorreceptores, como ustedes ya saben, son los conos y bastones, ¿cierto? Que la diferencia en ellos, ¿cuál sería? Uno, el número. ¿Quién es más abundante? Los bastones. Dos, el tipo de visión. Blanco y negro, bastones. ¿Y de colores? Tres,
la ubicación. ¿Dónde localizamos a los conos? En la mácula, que son los más abundantes, ¿no? En la mácula. Te decía también que acá, la vez pasada declaraba que hay tres tipos, ¿correcto? Hay tres tipos de conos. Los A, los V y los R. Ya sabemos por qué, ¿no? Muchachos, ya sabemos por qué es A. ¿Sí o no? Ya sabemos por qué es V y por qué es R. ¿Cierto? La diferencia, ¿dónde está? En que los A se codifican en el cromosoma 7 y los V y los R en el cromosoma X. ¿Y eso qué tiene que ver? Que cuando existe un problema en el gen de estos fotorreceptores, la persona puede desarrollar una incapacidad para diferenciar, sobre todo si es en el cromosoma X o no, para diferenciar los colores verde y rojo, que normalmente a esa patología se llama discromatosis. Tenemos discromatosias variadas, o sea, ya eso es lo más común, ¿correcto? Pero ahora hay discromatosias de todo tipo, sino que la discromatosia ligada al cromosoma X más común, más popular, ¿correcto? ¿Cuál es? El daltonismo, ¿cierto? El daltonismo justamente es una enfermedad ligada al cromosoma X, ¿no? Y ya saben por qué era, ¿no? Porque John Dalton, ¿no es cierto?, padre de la criatura, junto con su hermano padecían el mismo problema visual y ellos fueron los primeros en describir justamente este problema, ¿no? Y que hoy en día, si no lo sabíamos, el 1% de la población mundial tiene discromatosis y sin embargo tiene licencia para ejercer. Pero bueno, seguimos. Bien, ahora, no olvidar que también otra diferencia es el tipo del pigmento. ¿Qué pigmento usan los conos? Conos, yodoxina, y los bastones, rodoxina. Es otro pigmento ahí, ¿correcto? Otro pigmento. Ahora, un detalle de estos pigmentos, ¿cuál es? ¿Para qué sirven esos pigmentos? ¿Alguien sabe para qué sirven dentro de la fisiología de la visión? ¿Para qué sirven esos pigmentos? Muchachos, lo que pasa es que acá, estos pigmentos tienen una estructura espacial. Y esta estructura, dependiendo de la distribución, cambia de su forma. Voy un poco a explicar esto acá. Escúchame. Cuando uno habla de estas estructuras, no sé si se acuerdan de esto, que son estructuras orgánicas, ¿correcto? Se caracterizan por esto, muchachos. Miren acá. Porque aquí, miren acá. Cuando una estructura compleja, ¿ya?, de esa naturaleza presenta un enlace y dos anillos semejantes están en lados diagonales, a esta forma se le llama trans, ¿correcto? Y que con el efecto de la luz, aquí viene el tema, esta estructura, ven acá, con el efecto de la luz, va a llevar a que esas dos moléculas que son semejantes cambien su conformación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, va a hacer que ahora las dos moléculas, miren acá, las dos moléculas vayan hacia el mismo lado. ¿Está bien? Y a esta forma se le llama. Ese cambio, correcto, es un cambio conformacional, provoca, correcto, que se desarrolle el fenómeno visual. El fenómeno visual inicia con ese cambio conformacional de trans a cis. ¿De quién? De los pigmentos visuales. ¿Estamos de acuerdo? La luz es el estímulo para hacer ese cambio. ¿Y de dónde viene eso? De los carotenos. Cuando tú consumes alimentos ricos en carotenos,
que son normalmente los pigmentos amarillos, que los encuentras en donde, en las frutas, ¿correcto? Lo puedes encontrar en algunas vegetales amarillos, vas a consumir esto de ahí. De ahí que el más popular de todos, que siempre lo utilizan, que no es, por si acaso, pero el que más utilizan es la zanahoria, ¿no? No come zanahoria para que no tengas este problema, ¿no? Pero no vas a estar como conejo con tu zanahoria, ¿no? Cuando puedes consumir otro tipo de frutos amarillos para poder incrementar esos niveles, ¿ya? Y no olviden algo, desde el punto de vista óptico, cuando uno observa, ¿ya? De acuerdo a la óptica, primero la imagen se ve que invertida, ¿sí? La óptica dice que lo que tú observas es una imagen invertida, ¿correcto? Pero que el campo visual primario lo corrige y que cuando llega al área 17 lo ve de manera normal. Pero desde el punto de vista óptico primero se ve invertido. ¿Me parece que me está hablando?